Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. La actualidad de la semana empieza con los ecos de 2 manifestaciones y pendientes de una reunión. La reunión será dentro de 2 horas en Perpiñá, en Francia, donde Junts decidirá si rompe o no con el PSOE. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar Carles Puigdemont en caso de que decida la ruptura, porque para una moción de censura tendría que sumar sus votos, los de Junts, al Partido Popular y a Vox. Otra cosa es qué escenario se le presentaría al gobierno si es que Junts decide tumbar todas y cada una de las iniciativas que el Ejecutivo lleve al Congreso. El Partido Popular quiere enfocar en eso esta semana que empieza, en la reunión de Junts de hoy y también y sobre todo en la declaración, esto ya será el jueves, de Pedro Sánchez en el Senado, en la comisión del caso Koldo. Pero la verdad es que el PP tiene abiertas 2 grandes crisis en 2 de sus comunidades clave. Y es de ahí de donde llegan los ecos de las 2 grandes manifestaciones que hemos visto este fin de semana, de Andalucía y de la Comunitat Valenciana. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. 30.000 personas, según los organizadores, 8.000 según la policía, se concentraron ayer a las puertas del Palacio de San Telmo, en Sevilla, la sede de la Junta de Andalucía, para pedir responsabilidades al gobierno de Juanma Moreno por el escándalo de los cribados de cáncer de mama. Después de haber acusado de infundios a la asociación AMAMA, el consejero de Salud ofrece ahora diálogo y humildad a las afectadas, pero la realidad es que la Junta ve crecer el descontento mientras se van sabiendo las razones por las que los empleados del Servicio de Salud dejaron de avisar a las pacientes. Les dijeron que se había informatizado ese servicio. Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. Aquello ocurrió en abril de 2021. La japonesa NTT Data subcontrató el seguimiento del cribado a otra empresa de Sevilla, pero las notificaciones informatizadas nunca llegaron. Eso le sirve a AMAMA para elevar a 20.000 las mujeres afectadas y da pie a la oposición a exigir responsabilidades al actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, que fue consejero de Salud. Tras la masiva manifestación de este domingo, en Sevilla, el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha tendido la mano con humildad a AMAMA después de haberlas acusado de lanzar infundios. Previsiblemente se van a reunir esta semana. Moreno lleva esta semana su presupuesto al Parlamento, 1/3 para Sanidad, pero los planes de choque de la Junta están chocando con la realidad. No es posible contratar más médicos y radiólogos, al menos en el corto plazo. Para los sindicatos, la sanidad pública andaluza ha colapsado por una gestión privatizadora que la Junta niega. De momento, el gobierno de Moreno Bonilla parece incapaz de controlar un relato que está perdiendo en el Parlamento y en la calle. Y en Valencia. 50.000 personas, según la delegación del Gobierno, llenaron el sábado las calles del centro de la ciudad por el primer aniversario de la Dana, que será pasado mañana, cuando se va a celebrar el funeral de Estado. Asociaciones de víctimas piden a Carlos Mazón que no acuda a esa ceremonia, y menos después de que ayer conociéramos una nueva versión de lo que hizo el presidente aquel 29 de octubre. Ahora se sabe, lo adelantó el diario Levante y lo confirmaron tanto la Generalitat como Maribel Vilaplana, que aquella tarde Mazón acompañó a la periodista desde el Ventorro hasta el aparcamiento donde tenía el coche. Eso mientras él no cogía el teléfono y mientras la gente moría ahogada por la Dana. Valencia, Julián Jiménez, buen día. Buen día. Mazón y su gobierno empiezan esta semana conscientes de que no va a ser una semana fácil. Los sentimientos van a estar a flor de piel y quizás por eso la agenda vaya adelgazando poco a poco esta semana. Y es que son sabedores de la indignación de muchos ciudadanos, como se pudo ver el sábado en la manifestación por las calles del centro de Valencia. A pesar de ello, desde Presidencia aseguraban ayer que respetan a las familias de las víctimas que se manifestaron y a las que no lo hicieron y que son mayoría, sostienen. Y es que, a pesar del sentir de algunas asociaciones de víctimas que le han pedido que no vaya a ese funeral de Estado, es seguro que Mazón estará el miércoles en el Museo de las Ciencias. Todo esto, como decíais, después de haberse conocido que Mazón no marchó al Palau de la Generalitat, como él dice, después de comer en el Ventorro el 29 de octubre. Se fue antes a acompañar al parking a la periodista con la que comió. Un nuevo dato que arroja más dudas, si cabe, sobre lo que hizo el presidente antes de llegar al CECOPI la tarde de la Dana. Mientras no cogía el teléfono. A la situación en Andalucía y en la Comunitat Valenciana se refirió ayer Pedro Sánchez, que dijo que es indecente el apoyo que Feijóo y Abascal dan a Mazón para que continúe. Ayuso y su insumisión a cumplir con las leyes. Moreno Bonilla con sus cribados. Mañueco con sus incendios. Mazón, en fin. Y podría seguir.
¿Y Feijóo? ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? Si es que al frente del PP no hay nadie al volante. Sánchez centra el foco en las comunidades del PP, aunque hoy para el Gobierno la cita está en Perpiñán, donde se reúne Junts y donde está un enviado especial de la SER, Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día. Puigdemont se reunió ayer con su círculo más estrecho para preparar la ruptura con el PSOE, que le dio la amnistía, aunque le acusa de incumplir todo lo acordado. Hay debate dentro de Junts y es aventurado, Xavi, hacer un pronóstico por lo imprevisible que es ese partido. Sí, una mayoría de dirigentes asume que el pacto con el Partido Socialista no ha dado los frutos esperados y que no tiene mucho más recorrido, pero el interrogante está en saber los términos en los que hoy se trasladará esa ruptura con el Gobierno. La moción de censura para convocar elecciones no está descartada, pero genera también ciertas dudas por el temor a quedar retratados junto a PP y Vox ante el electorado. Otras voces, sin embargo, creen que no se les puede responsabilizar de lo que pueda llegar. En cualquier caso, otra opción es que no sea una carta que se active de inmediato, sino unas en la manga en el caso que Sánchez no convoque elecciones en los próximos meses, aun estando sin mayoría. Si la legislatura continúa, Junts deberá decidir cómo se comporta en el Congreso, si lo tumba todo de manera sistemática o si sigue yendo pieza a pieza en función de sus intereses, como hasta ahora. Y también se deberá decidir sobre si Puigdemont abandona la mesa de Suiza con el mediador, que fue uno de los logros de Junts en la investidura, pero que simbolizaría el fin del Pacto de Bruselas. Y en el Gobierno, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En el Gobierno qué esperan? Pues sabemos sobre todo lo que no esperan, Ángel, si es que esa ruptura que viene anunciando Junts desde hace días suponga el apoyo a una moción de censura con PP y Vox. El Gobierno descarta ese escenario que serían, dicen, el que realmente provocaría un punto de inflexión en la legislatura. A partir de ahí, en la Moncloa no se atreven a especular con la decisión que tome Puigdemont. Hay interés por saber en qué términos se expresa su decisión esta vez. El expresidente, que recuerdan, ya obliga a negociar una a una todas las normas que llegan al Parlamento. En todo caso, pese a los esfuerzos del Ejecutivo por trasladar tranquilidad y espantar el fantasma del cambio de ciclo, el movimiento de los independentistas torpedea la estrategia de la Moncloa, que lleva semanas intentando mantener el foco del debate en la gestión de las comunidades del PP. Ahora ese debate vuelve hacia la debilidad parlamentaria del Gobierno en una semana ya de por sí complicada, en la que Sánchez se va a sentar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Guille, Xavi, hasta luego. Buenos días, hasta ahora. Lo decía ahora Guillermo, el PP espera la reunión de hoy, a ver qué es lo que pasa, pero sobre todo espera que pase el miércoles, ese aniversario de la Dana, para unas horas después del funeral de Estado. Para el mismo jueves por la mañana está convocada en el Senado esa declaración del presidente en la comisión del caso Koldo. Centrado en eso, el PP mantiene su apoyo a Amazon, pese a que un año después, y como han escuchado, seguimos enredados en versiones sobre lo que hizo el presidente valenciano ante la peor catástrofe de su tierra. David Junquera, buenos días. Buenos días. El diagnóstico del PP no es muy sorpresivo ni muy original. Semana horribilis para Sánchez y los suyos. Semana horribilis. Vamos a hacer un poco de resumen. Bendodo hace el resumen de Génova. De entrada, Junts. Y de salida. Y el jueves tendrá que ir Pedro Sánchez a la comisión de investigación del Senado. Se olvidan los populares de mencionar el homenaje a las víctimas de la Dana y no es un lapsus casual. No solo lo obvia Bendodo, tampoco Feijóo lo mencionó el sábado. Para Génova lo importante es otra cosa. Hoy vamos a visibilizar que tenemos un gobierno sin apoyos y el jueves que tenemos un presidente que ampara la corrupción y la induce. Lo de Valencia, pues que pase cuanto antes y nada que decir en fuentes oficiales del nuevo cambio de versión de Mazón. No quiere el PP que su varón valenciano y tampoco la situación que atraviesa a cuenta de los cribados su varón andaluz descentren el tiro esta semana. Todo al jueves, todo al interrogatorio a Sánchez en el Senado. Y algo más de la política, en plena tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. Será mañana cuando el Consejo de Ministros apruebe una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que va a introducir un cambio clave en nuestro sistema, porque van a dejar de instruir los jueces. Si prospera esta reforma, las investigaciones las van a hacer los fiscales y los partidos no van a poder ejercer la acusación popular. La entrada en vigor está prevista para 2028. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Es una reforma que lleva 15 años proyectada y que han ido heredando gobiernos del PP y del PSOE desde entonces. La meta, homologar el sistema español al de la mayoría de la Unión Europea. Serán los fiscales los que investiguen y la función de los jueces garantizar los derechos del investigado durante la causa, juzgar y hacer cumplir las sentencias. El cambio de modelo trae consigo muchas modificaciones, desde la figura del fiscal general del Estado, que ahora tendrá un mandato de 5 años para desvincularlo de las legislaturas, hasta la disolución de las audiencias provinciales como las conocemos, porque los recursos los llevará el Tribunal Superior de Justicia que corresponda.
Se establece un único procedimiento penal, que ahora hay más de uno, con 3 fases diferenciadas, y se reforman aspectos como la acusación popular, que ya no podrán ejercer los partidos políticos. La norma iniciará el martes su andadura parlamentaria con la idea de entrar en vigor en enero de 2028. A partir de entonces serán los fiscales y no los jueces quienes investiguen los delitos que se produzcan. La semana trae una bajada de las temperaturas, Jordi. Se nota sobre todo ahora mismo. Tenemos heladas débiles en capitales de provincia de Castilla y León, y a pesar de que en la mayor parte del país el día será soleado, incluso radiante, con muy buena visibilidad, las máximas en general se quedarán cerca de los 20 grados. Solo hará un poco de calor esta tarde en Canarias. Y cuidado con las tormentas que están descargando ahora mismo entre Huelva y Sevilla, en la misma ciudad de Sevilla. Hasta el mediodía algunos chubascos todavía serán intensos. También se van a formar en el litoral de Cádiz y de Málaga. Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es. ¿Te gustan las 2 ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Jamón serrano reserva 240 gramos sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. Y filetes de merluza sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl. Vale la pena. Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. La eficiencia es fácil si es Daikin. ¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción? Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro. Con la aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. La Guardia Civil investiga como un presunto asesinato machista la muerte de una joven de 19 años en Librilla, en Murcia. Juanjo Asensio, cuéntanos. El joven detenido es la pareja sentimental de la víctima que, según las primeras informaciones que han trascendido, murió asfixiada. El cadáver de la chica fue encontrado en un piso de Librilla a primera hora de la tarde de ayer domingo, pero no se descarta que la muerte de esta joven tuviera lugar durante la noche anterior. Ambos convivían en la vivienda en la que se produjo el hallazgo del cadáver de la chica. Según fuentes de la Guardia Civil, no había antecedentes por violencia de género, por lo que la joven de 19 años no estaba incluida en el sistema Biogen. Pasado mañana, si nada lo impide, se producirá en Madrid el desahucio de una vecina que lleva 7 décadas viviendo en su casa. Un fondo buitre ha comprado el edificio. Ella tiene 2 días para marcharse antes de que la echen. El caso, convertido ya en símbolo de muchas cosas a las que se ha llegado, a las que hemos llegado con el mundo y el mercado de la vivienda, ha despertado la solidaridad de los vecinos, que empiezan hoy, de hecho, una serie de movilizaciones. La mujer de 87 años se llama Mari Carmen y con ella ha estado nuestra compañera Lidia Payo. Mari Carmen lleva 70 años viviendo en su casa con un contrato de renta antigua. Este miércoles, el fondo buitre que ha comprado su vivienda pretende expulsarla porque no puede hacer frente a la subida del alquiler que le exigen. Urbagestión me mandó una carta diciéndome que si yo me quería quedar como alquiler, me lo subían un 300% la renta. Entonces, claro, cuando yo recibí aquello, porque yo les notifiqué que mi pensión era 1.400 en aquel momento, pues la verdad es que me sentí humillada. Toda una vida creando recuerdos que en cuestión de horas pueden desaparecer porque el fondo no ha aceptado la solicitud de moratoria de sus abogados. Mi juventud, los fallecimientos de mis padres en esta casa, es que es mío, o sea, es que no me pueden quitar mi vida, que es lo que están pretendiendo, quitarme la vida. ¿Dónde me veo? Pues es que no tengo ni idea.
como se dice, bajo el puente de Toledo. Si es que no me puedo ir debajo del puente de Toledo porque ya estará lleno de gente. Con 87 años y con un 50% de discapacidad reconocida, el miércoles una orden de desahucio puede dejar a Mari Carmen en la calle. Y les estamos contando esta mañana que el Ministerio de Consumo ha propuesto sancionar con más de 3,5 millones a Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los consumidores. El Gobierno constata prácticas ilegales como, por ejemplo, obligar al inquilino a contratar un seguro de hogar o a responsabilizarse de los posibles cargos por reclamaciones judiciales e impagos. Si el Ministerio de Consumo confirma la multa, sería la primera sanción millonaria a una inmobiliaria. La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa. A mí lo que me da tranquilidad es saber que viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. La cultura es encuentro. Entre raíz y movimiento, entre identidad y comunidad, entre un y el silencio. Entre expresión y vínculo, entre diversidad y territorio, entre quien crea y quien reinventa. Somos el punto de encuentro entre tú y lo que te inspira. Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena. Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina, más todo lo que piden. Antonio, ¿Qué? enhorabuena, ha tenido una niña. ¿Una niña? Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual. Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Javier Milei ha ganado las elecciones legislativas de medio mandato en Argentina, las que él presentaba como una especie de plebiscito y a cuya victoria Donald Trump condicionó la concesión de miles de millones. Milei revierte el resultado que obtuvo en Buenos Aires, logra una nítida victoria en las elecciones que han tenido la participación más baja en los últimos años. Desde Buenos Aires, Berta Raventós. Con más del 40% de los votos, la Libertad Avanza suma 64 escaños en la Cámara de Diputados. Eso es más de un tercio del hemiciclo, que es lo que necesita Milei para blindar sus decretos. En su primer discurso tras la victoria arrolladora, el presidente ultra ha tendido la mano a los gobernadores provinciales y a todo el que no quiera volver a lo que él llama el modelo del fracaso. Hoy, el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Inesperado incluso para él, Milei ha vencido en 16 de los 24 distritos, incluida la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y un bastión histórico del peronismo, que gana un solo diputado y queda con 97. El gobernador Axel Kicillof ha evitado reconocer la derrota y ha criticado las alianzas de Milei con Donald Trump, que le prometió un rescate financiero si ganaba este domingo en las urnas. La policía francesa ha detenido a 2 personas relacionadas con el robo del Louvre. De hecho, los investigadores creen que participaron en el atraco directamente. Los arrestados estaban fichados en la base de datos de los agentes. París, Lucía Riera. Los detenidos son 2 hombres de unos 30 años que las autoridades llevaban varios días vigilando. Los tenían fichados por robos anteriores y los consideran asaltantes experimentados que podrían haber actuado por encargo. Uno fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle a última hora de la tarde del sábado cuando iba a embarcar en un vuelo a Argelia, y el otro, arrestado en Saint-Denis, en el norte de París, tenía intención de huir a Mali. Las muestras de ADN recogidas en el Louvre han sido la clave para dar con ellos. Son parte del comando de 4 hombres que participaron directamente en el robo, colándose por una ventana de la Galería Apolo. La Fiscalía de París ha confirmado que los sospechosos se encuentran en custodia policial y no quiere dar más detalles para no perjudicar la investigación, porque todavía buscan a los otros 2 ladrones y a posibles cómplices, además de las 8 joyas robadas, cuyo paradero todavía se desconoce una semana después del asalto al museo. Parte de la colección de joyas que no fueron robadas y otras piezas preciadas del museo han sido puestas a buen recaudo en el Banco de Francia.
Y hay algo todavía en la crónica internacional que afecta a la económica, lo comentaba Jordi Fábrega a las 7:30. Donald Trump está ya en Japón, donde se va a reunir dentro de su gira asiática hoy con el gobierno japonés. Viene de Malasia, aunque el encuentro más relevante va a ser el jueves con el presidente chino Xi Jinping, que tendrá lugar en Corea del Sur. Ambos abordarán un posible acuerdo para evitar la imposición de aranceles del 100%, con los que Washington amenaza a Pekín. Y de hecho, la información de última hora apunta a cierta euforia esta madrugada en las bolsas asiáticas ante la posibilidad de que en efecto las dos potencias lleguen a un acuerdo económico. Y en 10 minutos el abierto, que hoy compartimos con Antón Losada, con Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Y así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.